Buenas, mi nombre es Giancarlo Pereira Guasanta, matrícula 2021-1485 y en este video le voy a estar mostrando el proceso de cómo realicé las piezas del laboratorio de proceso de manufactura. La pieza que faltaba por hacer era el bloque en B y para poder realizarla lo que tuve que hacer fue eh, encontrar un material rectangular o cuadrado en este caso que tenga un espesor de 15 milímetros. El que yo conseguí fue un material de 50 por 50, entonces tuve que medir 35 en uno de los lados y cortarlo para que tenga la forma rectangular deseada. Luego de realizar la parte del corte del rectángulo, medí la distancia que lleva desde el borde del lateral de uno de los 35 hacia el centro, 6 centímetros, y 6 de este otro lado, donde si medimos de acá a acá quedarían 38 milímetros. Entonces 6 de este lado y 6 de este lado. Luego hice un corte primero tracé estas líneas y el límite donde va a estar el pequeño cuadradito de acá. Luego con la cegueta corté esta parte de acá en forma de V y lo fui limando hasta conseguir los 90 grados. Un error que cometí fue hacer la inclinación muy pronunciada, entonces el ángulo que se formaba no era 90. Entonces tuve que seguir limando y arriesgar la parte de los 6 milímetros que tenía de espacio de borde hasta el centro de la figura para poder así lograr los 90 grados. El pequeño hueco de acá lo fui haciendo progresivamente, cambiando la lima de una lima más pequeña a una más grande e ir haciendo el orificio cada vez más grande hasta conseguir de que sea de 4 milímetros de distancia. Luego de que hice la parte en V, seguí trazando para hacer las hendiduras rectangulares que están a los lados y al fondo. Entonces, para hacer las hendiduras, lo que hice fue que medí desde el lado de abajo de la pieza hacia arriba 10 milímetros. Luego de ese punto, medí desde ese punto hacia el centro 4 milímetros, volví a medir 10 y volví a medir otros 4 para así tener la referencia de la mitad del rectángulo. Luego fui con la cegueta haciendo cortes en forma de triángulo para luego limar y que esta parte quedara recta. Igual hice con la parte de acá abajo, medí de acá a acá serían 12.5 y 12.5 para tener un espacio acá de 25. Y esta parte de acá es la misma que esta parte, entonces solamente tuve que replicar lo mismo que hice acá para poder lograr el trazado y así hacer los cortes necesarios para después limar y que todo quedara de forma rectangular. Para el proceso de la siguiente pieza, que es la abrazadera, lo que tomamos fue una lámina o una plancha de metal donde tomamos la forma de la siguiente pieza que se va a mostrar en el video, que es el acople, donde yo lo que hice fue que tomé la forma que tenía mi acople, que es de 1,5 pulgadas de diámetro, y esa fue la medida que tomé como referencia para poder hacer el arco. El espacio que está luego de que termine el arco hacia los extremos es de aproximadamente 30 milímetros y los agujeros son de 25 sobre 64, no, perdón, 15 sobre 16, no, 15 sobre 32 pulgadas. Entonces, un error que me pasó haciendo los agujeros fue que el material era muy frágil o muy endeble, o sea, no era tan rígido como los demás materiales que estuvimos trabajando en la materia. Entonces, uno de los agujeros quedó un poco deformado, ya que cuando estaba perforando
se levantó un poco el material y no quedó tan bien hecho. En cambio, para el otro, lo que decidí fue tomar otra pieza de aluminio que sirviera como base para la parte del lateral de la abrazadera, para que me sirviera como soporte para poder perforar y que no se moviese como pasó la primera vez. Entonces, uno de los agujeros sí está bien hecho y el otro tiene alguna pequeña deformidad. Entonces, para esta parte, que es el acople, lo que hice fue conseguir una pieza cilíndrica totalmente maciza, donde el hueco que realicé fue de aproximadamente 19.5 milímetros y los orificios fueron hechos con una broca de 15 sobre 32, al igual que el enroscado fue hecho con un machuelo un poco más grande para así permitir que la rosca quedara incrustada en el material y que no quedara afuera. Entonces, con la broca grande, lo que hice fue el orificio del centro. Para encontrar el centro, lo que hice fue que medí la distancia máxima, que es el diámetro de la figura, bueno, del cilindro. Hice una X y coloqué donde se cruzaban las líneas un punto de referencia. Dado ese punto de referencia, lo que hice fue simplemente taladrarlo para conseguir el orificio. Luego del orificio medí donde quedaban estos dos, que fue, en mi caso fue medir desde el lateral hacia el centro 8 y 8 para que acá quedara una distancia de 20 milímetros y con eso poder realizar las perforaciones y luego el roscado. Y con esto se ha explicado la parte de cómo fue que realicé la pieza y en la próxima parte del video les voy a mostrar las piezas cómo quedaron ya totalmente finalizado el proceso. Buenas, estas son las tres piezas que tenemos que realizar, que es el bloque en B, el acople y la abrazadera. Entonces, para el bloque en B, el único detalle así que me pasó a la hora de realizarlo fue que en esta parte de acá, a la hora de limarlo, la limó un pedazo del material acá, y ese fue el único inconveniente, además del inconveniente que le expliqué de la distancia de esto acá, que tuve que limarlo demás para que sí quede con un ángulo de 90. Para la parte del acople, la distancia que hay desde el orificio, del centro del orificio hacia el lateral es de 8 milímetros y el orificio es de 15 sobre 64. Eso es el orificio que yo hice para poder hacer el roscado. Y la distancia que hay de agujero en agujero es de 20 milímetros. El cilindro tiene una distancia, bueno, un diámetro de 1,5 pulgadas y el del centro y el centro bueno, el orificio más grande del acople es de prácticamente 19.5 milímetros. Entonces, el diámetro de la abrazadera es del mismo diámetro del acople para que funcionaran en conjunto. Y acá está el pequeño error que tuve a la hora de perforar, que se movió y se perforó un poquito hacia la derecha y levantó un poco de material acá. Entonces la corrección que hice fue tratar de colocarle una base para hacer y a diferencia del otro quedó mejor. Entonces con esto ya tenemos la parte realizada del proceso del mecanizado de las piezas de manufactura.